Querido Johnny, me parece un montón empezar a estudiar programación, empezar a estudiar diseño. Me parece un montón empezar. Por eso hoy en The Raw Podcast vamos a hablar sobre empezar cualquier cosa. Hey The Rockers, ¿cómo les va? Jonathan Ariste transmitiendo en directo desde Mami Chula Estudios, ciudad de Berazategui, capital nacional del vidrio. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Por acá yo, haciendo esta misa, esta reunión de Raw Podcast. Les pido perdón, el domingo no estuve, pero bueno, no sé qué pasó, pasaron cositas. Recuerden que estamos en esta cruzada de tratar de grabar miércoles y domingos. Y bueno, necesito que me ayuden, necesito que spamen, necesito que acá en Spotify le den el corazoncito de que este podcast es preferido de ustedes, que le den seguir, para tener un poco, más de magia, Cuanta más gente prendida hay, más divertido es y más me copo a grabar capítulos. Quiero agradecer mucho por toda la repercusión de los últimos capítulos, la verdad me mandaron mensajes hermosos. Siempre que me pongo a hablar un poco digamos como en una frecuencia más interna o más íntima, pasa que se generan grandes conexiones y tras esas grandes conexiones hay grandes mensajes, así que muchas gracias por hacerme llegar todos esos mensajes, la verdad la sube un montón. De salud voy bien, ya tengo los estudios, la tomografía computada y qué sé yo. Hoy tengo reunión con la gastroenteróloga y algunas cosas, pero va todo bien. Por ahora en los estudios no salió nada urgente, así que no se preocupen. Todas cosas a tener en cuenta y a seguir estudiando qué le está pasando a mi panza. Bueno, ese es el update de cosas sobre salud. Ahora nos metemos de lleno en esta cosa. Resulta ser que el día de hoy sale una entrevista que me hicieron para Vorterix Bahía. Y hablando con la gente de ahí, surgió algo interesante que me pareció a mí que podíamos desarrollarlo como tema de podcast. Estábamos hablando de temas varios y la chica me dice, che, siempre mencionás que hay un libro detrás de algo que estás haciendo. Como cuando yo empecé a programar había un libro, ¿no? Que yo me compré el libro, el famoso libro. Si no sabes esto, no sabes esa historia, te recomiendo que vayas a ver mi charla TEDx, que está en YouTube, se llama Fabricar Oportunidades, en donde cuento la historia del libro que compré para hacer mi primer proyecto y que después me llamaron de esa editorial para escribir el siguiente libro de esa tecnología. Es una historia muy linda, pero una historia que marca algo que siempre me pasa a mí y no me di cuenta de este patrón. Y es que detrás de cada proceso que yo vaya a realizar, siempre hay un libro o una guía. Y entonces ahí se me cayó esta idea para este podcast, que tiene una simple idea que es la siguiente. Para empezar a hacer algo, tenemos que seguir una guía. Tenemos que seguir un compendio de instrucciones que nos lleven a finalizar esa búsqueda, ese aprendizaje, sabiendo o aprendiendo tal o cual cosa. Y parece muy tonto, es una idea muy tonta, muy simple. De hecho, hace un rato yo la comentaba diciendo, tengo que grabar un podcast y podría empezar y terminar en un tweet. Básicamente es, para aprender de todo, para aprender cualquier cosa, hay que seguir una guía. Pero me voy a explayar para que quede mucho más claro. Cuando nos metemos en un tema nuevo, cuando nos metemos en, las plantas, la agricultura, los drones, la programación, el diseño, la música. Cuando nos metemos en cualquiera de las aristas que este mundo ofrece para entretenernos, nos damos cuenta que hay demasiada información. En estos momentos, gracias a la globalización de la información, gracias a los medios masivos como Internet, y tenemos acceso inmediato a un caudal de información imposible de consumir de lleno en una noche, en una empanzada de YouTube o en una empanzada de googlear en un fin de semana alocado. Entonces esto suele abrumarnos la cantidad de información que hay sobre serigrafía, la cantidad de información que hay sobre impresión 3D, la cantidad de información que hay sobre todo. Eso hace que nos sintamos cada vez más ignorantes, eso muchas veces nos da FOMO, muchas veces hace que nos frustremos en el aprendizaje de cualquier cosa que querramos aprender. Porque es demasiado. Y la ansiedad, si sos una persona ansiosa como yo, que es otro de mis males, la ansiedad te consume.
y vos decís, me falta saber un montón, mejor no sé nada. Y abandonamos, renunciamos y no seguimos con esa investigación. Pero yo les quiero dar este tip que fue el más efectivo a lo largo de toda mi vida. Sigan una pequeña guía. Y ustedes van a decir, Johnny, pero y acá empieza el otro FOMO, empieza la otra cuestión que les da, que es, ¿y cuál es la mejor guía? Porque la gente empieza a preguntarse, ¿dónde estudio? ¿Es mejor la escuela de Johnny? ¿Es mejor la escuela tal? ¿Es mejor estudiar presencial, online? ¿Es mejor ir a la universidad? Y si profundizo los temas y voy a la universidad y aprendo todo, ¿cuál es la mejor forma de aprender? Y nos quedamos en un círculo que no termina más de procrastinación, en el que estamos investigando cuál es la mejor forma o cuál es la mejor guía a seguir para hacer lo que queremos aprender. Y yo les quiero decir este secreto. No hay una mejor guía, no hay una mejor forma, no hay una mejor escuela. Solo hay recetas y formas para llegar a hacer las cosas. Y el gran secreto es que no importa cuál sigas, lo importante es empezar y seguirlo hasta el final, a la guía, al curso, a lo que sea que estés haciendo. Y abrazar ese contenido como el definitivo, como el más importante, como el que tiene la verdad. Porque todo se basa en la seguridad. Cuando nosotros abrazamos la seguridad y vamos con todo, vos decís, bueno, voy a empezar a programar con este curso que encontré por YouTube, y estamos seguros y seguras que esa es la forma de llegar al conocimiento, vamos por un tubo recontra emputades hacia el final, hacia el fin, que es el conocimiento. Ahora, cuando empezamos a dudar de estos medios que estamos utilizando, cualquiera sea, cuando empezamos a mirar hacia el costado mientras que estamos en ese viaje, en ese trip de aprender, empezamos a generar dudas y empezamos a sentir inseguridad. Seguramente a muchos y muchas de ustedes les ha pasado que en algún momento, luego de batallar horas con algo de programación, de música, de diseño, de arte o lo que sea, sienten que no saben nada. ¿No les ha pasado que en un momento decís, che, pero no sé nada? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago el que sé de programar si no sé nada? ¿No les ha pasado eso? Seguramente sí. Y eso nos pasa cuando miramos para el costado. Cuando estamos yendo en esta ruta de aprendizaje, cualquiera sea, puede ser un podcast, puede ser un posteo de un blog, puede ser un curso de escuela de rock o un curso gratis por YouTube. Cualquiera que sea la ruta. Cuando miramos para el costado, vemos que alguien hace algo y vemos que alguien hace algo que nosotros no sabíamos, no sabemos todavía, o que hace algo que ya aprendimos de manera diferente, se nos estrola la cabeza. Porque decimos, no sé nada. No sé nada. Entonces, mi consejo es, en esta ruta de aprendizaje, en este camino que estás eligiendo, no mires a los costados. No mires lo que está haciendo el compañero o la compañera. Vos hacés tu ruta. Las personas aprendemos a diferentes tiempos y de diferentes maneras. Las personas se traban con diferentes cosas. Hay cosas que para algunos y algunas son obvias y para otros no. Hoy me estaba acordando que cuando era chico me pasó en primer grado que me trabé cuando estaba copiando algo del pizarrón. Pasó lo siguiente, la maestra en primer grado puso toda una oración de buen día con la fecha o el nombre, no me acuerdo qué era que había que poner, y lo puso en una sola línea. Cuando yo lo estaba trasladando al cuaderno, yo siempre fui muy desprolijo, tuve una letra muy fea de chico. Yo lo escribía y no me entraba en el renglón, no me entraba como a ella le entraba. No podía calcular el tamaño de la fecha para que termine justo al costado derecho de la hoja, y siempre se me quedaba incompleto. Entonces yo borraba y hacía la letra más chiquita y no me entraba. Borraba y hacía la letra más chiquita y no me entraba. Mientras tanto, los compañeros y compañeras, creo que fue primero o segundo grado, ya habían terminado de copiar. Entonces la maestra, que era una rubia de ojos saltones, se levantó, me agarró y me dijo, ¿qué es lo que pasa, Ojeda, que no termina de copiar? Cuando ve, mi cuaderno estaba todo borroneado, la hoja al borde de hacerse un agujero, me tira de la oreja y me dice, burro,
se pone así y me pone un guión y me sigue escribiendo lo que faltaba escribir abajo. Yo no sabía eso. Yo no sabía que vos para poder escribir algo que no te entra podías poner un guión y seguir abajo. No lo sabía. Y no me lo olvidé nunca más a eso que pasó. Y con eso les quiero reflejar esto que les decía, que todos tenemos diferentes trabas, diferentes cosas que no entendemos y que al otro por ahí le parecen muy fácil. Y si yo en ese proceso de aprendizaje, en primero, segundo, tercer grado, hubiera mirado hacia el costado, hubiera visto que mis compañeros habían terminado o que mis compañeros y compañeras habían resuelto con un guión, sí, quizás iba a aprender o quizás me iba a dar terror de pensar de que no estaba listo para aprender a escribir. O quizás iba a sentir de que aprender a hablar, a escribir y leer no era lo mío. Y me iba a ir muy mal. Sin embargo, como yo siempre fui un cabeza dura que nunca me interesó lo que haga nadie más que lo que haga yo, seguí adelante. Y hoy soy un ser de 40 años que sabe escribir bastante bien, que sabe utilizar el guión para ir abajo y que sabe leer y escribir. ¿Y por qué menciono estas estupideces que ustedes saben? Porque llegaron a este podcast escribiendo en un buscador para encontrarme. Porque ahí está la clave. ¿Cómo puede ser que seres que aprendimos a leer y a escribir en esa etapa tan vulnerable de nuestras vidas, donde por ahí te tocaba una maestra que te tiraba la oreja, antes era así, ahora llega a pasar eso, la echan, y que sobrevivimos a eso y que hoy somos seres que podemos comunicarnos, leer, escribir, entender, tenemos comprensión de texto y todo? ¿Cómo puede ser que cualquiera de nosotros se sometió mínimo a 7 años de escolarización y que hizo un programa de principio a fin para poder pertenecer a este mundo, para poder caminar, conseguir trabajo y demás? ¿Y cómo puede ser que ese mismo ser que afrontó todo eso en esa etapa vulnerable de nuestra vida, en esa etapa tan rara, hoy que tiene toda la inteligencia puesta de manifiesto para aprender y para hacer cosas, no logre sus objetivos? ¿Cómo puede pasar? Si cuando eras chico o chica aprendiste a leer, todos y todas aprendimos a leer. Bueno, quizás no todos y todas, dependiendo, ¿no? Dependiendo de estas cosas que siempre digo y que las aclaro porque siempre sale alguien a querer romper el discurso. Las aclaro si tuviste un plato de comida caliente en la mesa, si tuviste la posibilidad de ir a la escuela, si tuviste una familia que te contenga o una familia que te acompañe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Doy por sentado esas cosas. Si tuviste esas cosas, que es un montón, seguramente sabes leer y escribir. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa cuando queremos aprender por nuestra cuenta? Lo que nos pasa es que no hay guía. No está la maestra tirándonos de las orejas, no está nadie. Estamos nosotros con un celular que tiene más potencia que la computadora que se utilizó para descifrar el código Enigma, ¿ok? Y un internet con más información que todos los libros que existían en la biblioteca de Alejandría. Todo disponible para hacer. Y todo es nada. Yo les he dicho en el pasado que hacer un contenido para todo el mundo es hacerlo para nadie. Y pensemos eso trasladado a la vida, que es querer hacer algo con todo, querer hacer algo con toda la información del mundo, es hacer nada. No podés hacer nada. Entonces lo primero que tenemos que tener es una visión. Tenemos que tener una meta. ¿Cuál es tu meta? Tu meta es aprender a programar, tu meta es aprender a tocar la guitarra, a tocar un instrumento, tu meta es aprender a hacer arte, a dibujar, tu meta es abrir un e-commerce, tu meta es hacer dinero. La meta que vos tengas. Primero vos tenés que fijar la meta. Una vez que fijás la meta, el siguiente paso es buscar una guía. Y la guía no siempre es un curso, una escuela primaria, secundaria, una universidad. No, la guía puede ser un podcast. La guía puede ser un posteo. La guía puede ser un listado de videos pendiente para ver en YouTube. Establecemos esta guía y la tomamos como una religión. Esta es nuestra nueva religión. Mi religión es que todos los días yo voy a ver 2-3 capítulos de Summer Hack. Todos los días voy a hacer 3 o 4 capítulos, 3 o 4 videos de tal o cual tecnología o tal o cual información en YouTube. Todos los días. Y no hay secreto. No existe secreto.
Recuerdan otra cosa que yo siempre les dije. Les dije, la constancia supera al talento. Y es así. Hay gente que tiene talento. Hay gente que no sabe nada de programar, agarra una computadora y la descosa. Hay gente que agarra una guitarra y la descose sin saber nada de guitarra. Hay gente que no sabe hablar, agarra un micrófono y da una conferencia de la reconcha de la lora. Hay gente que hace cosas por talento, pero son excepciones a la regla. Entonces, si vos agarrás una computadora para hacer una página web y no te sale una porquería, felicitaciones. Sos un ser humano igual que todos y estás en la misma vereda que casi todo el mundo. Solamente un porcentaje muy cortito agarra la computadora y entiende, porque no sé, de magia divina, entiende todos los conceptos sin que les cueste. Te va a costar. El tema es no abandonar. El tema es no mirar para el costado. No mires quién aprende más rápido si estás en un curso. No mires quién lo hace de otra manera. Mirá lo que vos estás haciendo y trata de concentrarte en que funcione. Si vos lográs que lo que vos estás haciendo funcione de alguna manera, con alguna lógica, una vez terminado el proceso de seguir esta guía que elegiste, que puede ser un posteo, un podcast, puede ser este podcast, puede ser un video YouTube o un curso comprado o una universidad, una vez que vos termines, vas a poder expandir tus conocimientos, vas a poder expandir las fuentes de ingreso de información, pero con una base sólida que a vos te siente y te pare de otra manera ante lo nuevo. Porque cuando vos estás en el proceso de aprender cualquier cosa, viene cualquier persona y te dice, pero eso yo lo hago así. Aprieto acá y aprieto allá y ¡pim! Sale un billete de 1.000 pesos. Y uno dice, uy, pará, yo no sé hacer eso, pero ¿cómo hace? No sé nada, lo mío no es programar, lo mío es vender chorizo. Y no es así. Ahora, cuando alguien viene y vos ya hiciste un proyecto, vos ya hiciste una guía, la hiciste de principio a fin y tenés una base sólida de conocimiento, y vengo yo y te digo, claro, mirá, vos lo que pasa que acá apretás este botón, ¡pim! Sale un billete de 1.000 pesos. Y vos decís, a ver, para, wait. Para, ¿esto lo estás haciendo programando? ¿Esto lo hiciste con tal lenguaje? ¿Esto lo hiciste con una pasarela de pagos? ¿Y saben qué es lo que empieza a pasar? Empieza a pasar que empiezan a surgir las preguntas correctas. La pregunta no es, ¿dónde aprendiste eso? ¿O cómo haces eso? O la pregunta no es, yo no sé hacer eso, no sé nada. La respuesta no es, yo no sé nada, nunca. El tema es hacer las preguntas correctas. Las preguntas correctas es, ¿cómo agrego eso a lo que yo ya sé? ¿Cómo aprendo eso que me falta? ¿Dónde consigo eso que vos tenés que yo no tengo en mi proyecto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando cambia ese enfoque, ahí es donde estás listo y lista para diversificar todo ese conocimiento. Mientras tanto, no. Entonces, volviendo a lo que empezamos a hablar, para aprender algo, para lograr incorporar algo nuevo en tu vida, vos tenés que seguir una guía. Una guía. Yo cuando empecé con las consolas de videojuegos, hay muchas consolas de videojuegos. Yo tuve solamente la PlayStation 2, la Family y la Sega. Hay muchas consolas de videojuegos. Hay muchos juegos. ¿Cómo sé cuáles son los juegos más importantes de la historia para coleccionar? ¿Cómo sé cuáles son los mejores juegos de PlayStation 3? Cuando yo me compré la PlayStation 3, tenía 30 y algo de años. Y lo compré con una tarjeta de crédito prestada de una amiga de mi novia de ese momento. Me compré la PlayStation 3 y cuando yo me la compré ya existía la 4. Y el tema era, ¿qué juego puedo jugar? ¿Qué hice? Busqué en internet. ¿Cuáles son los 10 juegos más importantes de la historia de PlayStation 3? Y ya está. Y empecé a jugar los juegos correctos. Entonces, lo importante no es cuándo llegues. Lo importante no es cuánto te tardes. Lo importante no es en qué tiempo y en qué forma lo hagas. Lo importante es llegar y hacer la pregunta correcta cuando llegues. Eso es todo. Entonces, a medida que yo empecé a jugar los juegos más importantes de la historia, empecé a conocer y empecé a hacer, después me compré la PlayStation 4, contemporáneamente la PlayStation 4, y empecé a jugar juegos de la PlayStation 4, y después empecé a comprar juegos para atrás y empecé a entender todo. Hoy puedo decir, con más de 30 consolas en mi haber, que soy coleccionista de videojuegos. De consolas por ahora, porque ya empecé con los cartuchos y los cartuchos de juegos, pero todavía no tengo tanto como para decir que soy coleccionista de eso. Pero puedo decir también de que soy una persona que sabe mucho de videojuegos. ¿Por qué? Porque en algún momento yo seguí una guía. ¿Cuál fue mi guía? Un libro. La historia de los videojuegos.
Listo. Yo leí eso. Entonces ahí me enteré de Atari, entendí cómo funcionó las cosas Atari, cuando entró Steve Jobs, por qué fue importante Steve Wozniak cuando automatizaron las cosas, entendí cuáles fueron los juegos y las consolas que cambiaron la historia, entendí por qué PlayStation 1 fue tan importante, cómo Nintendo quiso matar a PlayStation 1, porque ustedes no saben, pero PlayStation era un proyecto que estaba estaba en sociedad con Nintendo. Algún día yo voy a hacer un podcast de cosas de videojuegos. Tengo muchas cosas para contar de videojuegos, de muchas cosas que aprendí. Pero bueno, resulta ser de que Nintendo se fue para el costado y lo dejó a PlayStation solo pensando que lo iba a joder. Mientras tanto, Nintendo hizo un esfuerzo por sacar la Nintendo 64, que es la respuesta a la PlayStation 1. Y mientras tanto, Sega saca la Sega Saturno. Todas cosas que pasaron en la historia de los videojuegos que yo lo sé. Y vos decís, Johnny, ¿cómo haces para saber todo eso? Y seguí una guía. En su momento seguí una guía. Quise aprender sobre videojuegos y seguí una guía. Hoy me voy convirtiendo cada vez más en un monstruo asesino de información sobre videojuegos. Porque ahora puedo diversificar y ahora no tengo miedo a meterme en charlas, en foros y sobre gente que sepa de videojuegos. Porque yo ya sé bastante de videojuegos. Y entré a este mundo hace 3 años, al mundo del coleccionismo de videojuegos. Hace 2 años, en pandemia. Yo ya sé cuánto vale una consola, cuáles son las consolas que tienen valor, si tiene valor con caja, sin caja, en qué estado. Toda esa información, era mucha información. Y todo esto se lo estoy contando, que son pavadas, porque es una pavada, pero que es así. Yo en su momento cuando quise entrar tuve que pasar por ese proceso. Ahora quiero entrar en los juegos de rol. Y estoy pasando por un proceso. Me compré mi juego de rol de la llamada de Tulu, empecé a leer, empecé a ver partidas online y estoy tratando de seguir una guía. ¿Ok? Me metí con los juegos, con la ludoteca. Nunca había tenido juegos de mesa. Solamente tuve un juego de mesa que es el estanciero, que me lo gané llenando un álbum de figuritas. La figurita más difícil era Maradona. A mí me salió 2 veces. Sí, tengo más culo que cabeza. Un álbum lo llené y la otra figurita de Maradona la cambié por un tupper lleno de figuritas de ese álbum de figuritas. Lo cambié al álbum porque cuando lo llenabas lo entregabas. Una cosa rarísima. ¿Por qué tenés que entregar el álbum que tanto te costó? Y te daban un juego a elegir. Y yo elegí el estanciero. Y ese fue el único juego de mesa que tuve en toda la historia de mi infancia. Entonces ahora me quiero meter con los juegos de mesa. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me pongo a ver cuáles son los juegos más importantes de la historia de la humanidad de mis juegos de mesa. Tomé un libro como referencia para ver la línea de tiempo de cuáles son los juguetes importantes en la historia y de ahí empiezo a sacar data. Y ahora me quiero armar mi museo de juegos, porque va a ser de juegos al final el museo de los videojuegos. Y cuando llegue el momento que alguien venga y yo inaugure mi museo de juegos y diga, Johnny, ¿cómo puede ser tanta información? ¿De dónde salió todo esto? ¿Siempre fuiste fanático de los videojuegos? No. Tengo un método. Sigo una guía. Aprendo lo básico. Aprendo una base sólida para que nadie me tambalee. Y después salgo a preguntar y aprendo y escucho y aprendo de las personas que más saben. Y de a poquito voy acrecentando esa información. Voy haciendo que ese volumen se haga cada vez más monstruoso. Mientras tanto, no miro para el costado. Mientras tanto, no miro las discusiones que están teniendo las personas que están comprando Xbox más nuevas o Xbox más viejas. No miro las discusiones que tienen acerca de qué es más importante, qué juego es más importante, o si ET es el peor juego de la historia que mató a Atari. No miro esas discusiones, porque yo no tengo tanta información para meterme en esas discusiones todavía. Yo por ahora estoy cerrando mi ciclo básico de historiador y de coleccionista de videojuegos. Cuando yo cierre el ciclo básico, me voy a empezar a meter de lleno en esas conversaciones, pero con conocimiento, porque no hay nada más lindo que entrar en debates, que empezar a meterte en debates y en cuestiones cuando vos ya tenés una base sólida y tenés conocimiento para empezar a hablar con conocimiento de causa. Así que chicos y chicas, la forma de empezar a aprender algo nuevo es esta. Y yo sabía que tenía una idea simple y que no sabía si podía convertirla en podcast de 25 minutos como vamos. La idea simple es, ¿querés aprender algo nuevo? Usa una guía. Pensá milenariamente, ¿cómo puede ser que unos niños, niños y niñas, que lo único que queríamos hacer era comer tierra, tirar todos los juguetes, romper todo y tirar de los pelos? Terminamos aprendiendo a leer, escribir y escuchando podcasts. Terminamos usando plataformas digitales, entendiendo cómo funcionan aplicaciones y conociendo el vasto mundo de Internet. ¿Cómo puede ser que eso pasó? Porque hubo alguien que soy yo, que hay una entidad superior o entidades superiores que dijeron, loco, la única forma de que el humano aprenda algo es meterlo en un programa.
y enseñémosle cosas finitas. Cosas finitas. No podemos pensar y abordar ningún mundo, ningún universo, ninguna esfera de este planeta Tierra sin pensar en algo finito. ¿A qué me refiero a algo finito? Algo que tiene un principio y un final. Imagínense la escuela primaria. La escuela primaria te da las bases para manejarte en esta tierra. La verdad es que la escuela primaria dura poco. Debería durar más. Deberíamos estar más horas en la escuela porque hay más cosas para aprender. Pero ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, sanamente, en tu sano juicio, podemos tener a las personas 5 horas sentadas con 2 recreos y los vamos a tener así durante 7 años y le vamos a llamar escuela primaria y de esa manera el ser va a salir a la calle y va a saber cómo manejarse. Y lo lograron, de alguna manera. Más o menos se logró. Entonces, si eso pudimos hacerlo, podemos hacer cualquier cosa. Si vos hoy podés leer, podés hacer cualquier cosa. Es muy difícil leer. Imagínense hablar. Hablar es una cosa muy falopa. O sea, emitimos sonidos. Esos sonidos tienen un significado, un significante dentro de la cabeza del receptor. El sistema del habla es muy complejo. Y todos pertenecemos a este sistema. ¿Y cómo puede ser que a vos te cueste el puto HTML? Perdón que me ponga así. O que nos cueste el puto inglés. O que nos cueste el fucking instrumento. O que nos cueste cualquier cosa. Nos cuesta porque tenemos un montón de estímulos. No seguimos ninguna guía. No tenemos un carajo de perseverancia. Y estamos todo el tiempo haciendo lo que no tenemos que hacer. Así que dejémonos de romper las pelotas y pongámonos a hacer lo que queremos hacer. Y logrémoslo. Porque si me estás escuchando y me estás entendiendo, lograste lo más difícil que se puede lograr. Que es interpretar, entender. Si escuchaste hasta acá, mándame un emoji de... ¿Qué podemos mandar? A ver, mandame un emoji de... déjame ver. Uy, a veces se me hace difícil elegir el emoji. Aunque ustedes no crean, esta tarea es muy complicada. Mándame un emoji de cerebro. De cerebro. Mándame un emoji de cerebro. Bueno, muchas gracias por escuchar. Les quiero 3000. El domingo vamos a estar de vuelta. Espero que sí. Eso va a depender de la cantidad de comentarios que pongan en la foto, en el video de este capítulo en Instagram. ¿Por qué digo video? Porque el algoritmo de Instagram cambió y ahora si vos pones una foto no te dan pelota, entonces hay que poner un video. Así que yo voy a poner la animación de cómo dibujé la tapa de este podcast, porque sí, también dibujo la tapa del podcast, también lo hago yo. Y en algún momento también tuve que aprender cómo hacer para dibujar y para usar el programa Procreate. Fue otra de las grandes esferas que tuve que hacer y para hacerlas obviamente también seguí una guía. Ahora ya sabes mi secreto. Así que, bueno, nada, pongan muchos comentarios ahí y cuéntenme qué es lo que quieren aprender. O cuéntenme esa anécdota que les da mucha vergüenza como la que yo les conté. Que no sabía poner un guión y que me agarraron de la oreja. Chau, chau.